Comencé. Bueno, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué bueno volvernos a encontrar por este medio. Qué grandísima bendición que Dios nos permite juntarnos y bueno, seguir creciendo en la fe, seguir creciendo en nuestra construcción humana, seguir creciendo en todo esto que el Señor nos quiere dar, la vida de la felicidad, la vida de la santidad, la vida del progreso, la vida de la restauración, la vida de la trascendencia. Así que bueno, qué bendición poder estar con ustedes otra vez. He estado compartiendo con ustedes durante toda esta semana, desde el lunes, martes, miércoles y hoy jueves, por supuesto, compartiendo algunas pautas, algunas herramientas que hemos nosotros consignado en este libro, Restaurados, y que tiene que ver con esta realidad que nosotros todos debemos sí o sí emprender, que es nuestra restauración integral, nuestra sanación integral, así como Dios nos quiere. Dios nos quiere libres, nos quiere prósperos, nos quiere santos, nos quiere transformados, nos quiere felices, nos quiere llenos de amor de Dios, pero también de amor por la gente, de amor por nosotros mismos, de amor por la creación, de amor por todo lo que Él nos ha dado como creación. Les doy una cordial bienvenida. Teo, buenas noches, gracias por estar acá. Vanessa Molina, Dios te bendiga desde Pitalito. Anita Padilla desde Washington, desde Maryland, bienvenida, buenas noches, buenas tardes. Bueno, qué bendición poder juntarnos y orar, qué bueno poder a través de estos medios compartir los saberes, compartir los carismas, los dones que nos edifican tanto a todos. Así que bueno, me da una gran felicidad y agradezco a Papá Dios que nos permita entrar en comunión en esta noche. Vamos a darle un espacecito a las personas que han querido conectarse ahora a las 6. Sé que muchas personas en este horario no pueden, me han escrito internamente que lo verán posteriormente y sí, este video queda grabado aquí en la fanpage Rafa Castro Educador y bueno, la intención es que lo puedan ver después, lo puedan compartir con su gente. Estoy seguro que Dios que nos ama tanto, que Dios que quiere lo mejor para nosotros, que Dios que nos quiere santificar, que Dios que nos quiere liberar, sanar, restaurar, hacer que tengamos una vida armoniosa, equilibrada, siempre pone los medios para que nosotros subsanemos nuestra historia, nos reconciliemos, nos liberemos de tantas estructuras que nos pueden estar limitando en nuestro ser como persona y en nuestro crecimiento cristiano, por supuesto. Y bueno, esta es una de las grandes oportunidades que Dios nos da, los medios de comunicación, podernos transmitir y escucharnos para aprender y edificarnos. Así que bueno, esta noche vamos a entrar en un momento de oración. Te saludo a ti, Marinita, Ana Catalina Calderón. Dios te bendiga, hermanita. Bueno, desde Medellín, ¿verdad? Eh, Mari Rubiano, muchas gracias hermanita por estar conectada, bueno, y poder generar estos aprendizajes que nos van a ser de mucha utilidad para nuestro crecimiento. 21 años llevo de estar sirviéndole a mi Dios en la iglesia católica, en la educación, en muchos colegios, en la sociedad, sirviéndole a la iglesia y sirviéndole por supuesto a la humanidad a través de la evangelización, pero también de la educación, de la pedagogía. Y quiero señalar esto de entrada antes de que oremos porque me alegra mucho poderles contar a ustedes lo maravilloso que ha sido Dios conmigo, que ha visto con buenos ojos y me ha elegido y me ha llamado en Cristo para
que transformara mi vida. Él ha intervenido en mí para restaurar mi pensar, restaurar mi sentir, restaurar mis actitudes, restaurar mi historia, restaurarme completamente todo en el Señor, por su gracia y por todos los medios que Él me ha ofrecido durante esta historia. Y bueno, me da mucha alegría poder compartir con ustedes alguno de estos elementos, alguno de estas experiencias, de estas herramientas que les sean útil a muchos de ustedes para continuar con su proceso. No pretendo ufanarme y decir que yo las tengo todas, que yo tengo todo el saber, el conocimiento respecto de esto, de la sanación integral, de la restauración. Yo durante mi proceso de formación he aprendido, soy licenciado en ética, en religión y licenciado en música, he aprendido sobre desarrollo humano integral. Y bueno, he tenido que leer muchos psicólogos, mucha antropología, mucha teología, mucha formación, por supuesto, cristiana. Y eso me ha sido muy útil. Hoy hablaba con mi esposa y le decía que la intención mía siempre era aprender, conocer, indagar, investigar. ¿Por qué? Porque lo primero que hace, lo primero que produce un ejercicio de aprendizaje, de conocimiento, es que al aplicarlo a nosotros mismos, pues hay un beneficio primario que es transformarnos nosotros, aplicarlo a nosotros y luego poderlos transmitir a otros, ¿no? De eso se trata. Dios nos escoge, nos sana, nos libera, nos educa, nos capacita, nos llena de su gracia para que luego nosotros podamos guiar a otros, entusiasmar a otros, inspirar a otros, compartir saberes con otros, ayudar en el camino de otros. No todos estamos en el mismo nivel de crecimiento fisiológico. Por supuesto, unos tienen más años que otros, se han desarrollado de una manera diferente a otros, y no todos psicológicamente tenemos los mismos niveles de conocimiento y de maduración. Por supuesto, espiritualmente ocurre lo mismo, no todo el mundo crece igual. Y aunque estamos en diferentes niveles, física, psicológico, espiritualmente, siempre necesitamos ir avanzando, siempre necesitamos ir creciendo para que se manifiesten los frutos, ¿no? Y los frutos, en primer orden, es una vida armoniosa, una vida llena de paz, de alegría, una vida equilibrada, una vida entusiasmada, apasionada por la existencia, por administrar adecuadamente la vida, pero también por trascenderla a través del servicio, del amor, de la vinculación comunitaria. Y de eso se trata. Ojalá que mi experiencia y ojalá que todo este aprendizaje que yo he ido adquiriendo en mi proceso de formación pues sea útil para ustedes. Saludo Mario Villatoro, bendiciones hermano, qué bendición que estés conectado. Bueno, vamos a orar un momentito y después les recuerdo un poco lo que hemos hecho durante esta semana, y esta noche vamos a centrarnos en dos reflexiones muy importantes. Así que vamos a orar, pongámonos en manos de Dios y digámosle al Señor que nos abrace en este momento. Papá Dios, te damos gracias por nuestra vida, gracias por nuestras familias, por las familias de mis hermanos y hermanas que se conectan a esta hora. Gracias por nuestra historia, gracias por lo que has escrito en nuestra vida, en nuestra historia. Gracias por nuestros pueblos, por nuestra cultura, por las personas de nuestra historia, Señor. Gracias por cada momento, por cada suceso histórico que hemos vivido, en el que hemos aprendido, en el que hemos superado, en el que hemos mejorado, en el que tú nos has enseñado. Gracias, Señor, por nuestra vida actual. Gracias por los acontecimientos que son oportunidades, Señor, para crecer. Gracias por cada circunstancia que nos permites vivir. Gracias, Señor, por las personas que pones en nuestro camino. Jamás nadie será un estorbo para nosotros. Ese es un criterio de quien vive en Dios, de quien vive en el Espíritu. Nadie es un estorbo para nuestro crecimiento, para nuestra santidad, para nuestro camino de eternidad. Todas las personas que llegan a nuestra vida son un regalo de Dios, aunque a veces nosotros consideremos esos sucesos de encuentros a veces no tan armoniosos, no tan agradables. Pero todas las personas, Señor, todas las que tú nos das, las que tú pones en nuestras vidas, en los medios de comunicación, siempre nos enseñan algo, Señor. Hoy te queremos suplicar, en este marco de cincuentena en el que estamos atravesando, te queremos suplicar
Que tu espíritu de amor, que tu espíritu que viene a consolar, que viene a purificar, que viene a llevarnos a la verdad completa, venga sobre nosotros. Y nos permita esta noche abrir el entendimiento, abrir el corazón, abrir los sentidos, la percepción entera para lograr captar tu voz, Señor, en esto que hoy compartimos. Es cierto, Señor, tú conoces nuestra historia y es cierto que nosotros reconocemos que nuestra historia no ha sido a veces del todo bien construida, que tenemos vacíos, que tenemos rupturas, que tenemos cosas por mejorar en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestro sistema actitudinal, en nuestros comportamientos, en todo lo que hacemos, Señor, tenemos que mejorar. Pero es cierto que tú nos das tu gracia para que sigamos aprendiendo, reconstruyendo, transformando, mejorando. Hoy quiero suplicarte, amado Dios, que bendigas a mis hermanos y mis hermanas, los que ven este video, los amigos que después lo mirarán, Señor. Y que nos permitas a todos abrir nuestro corazón y nuestra mente para seguir aprendiendo. Todo esto, Papá Dios, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Qué bendición estar por aquí conectados. Estelita Reaño, bendiciones, qué bueno que nos conectemos, qué bendición. Bueno, es una alegría inmensa para mí poder tener este espacio desde mi casa y poder compartir con ustedes. Quiero, grosso modo, contarles lo que hemos hecho durante estos días de manera muy rápida. El primer día yo les decía la razón fundamental por la que Dios nos quiere restaurar, nos quiere sanos. Y les decía que el camino de Dios es un camino no solamente de religiosidad, de piedad, sino que la salvación que Dios nos quiere dar es una salvación integral. Jesús, que es el modelo de desarrollo personal, Jesús, que es el modelo de integridad, crecía, nos dice Lucas 2:52, en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Es decir, que nuestra salud integral es involucrando las tres realidades básicas de la estructura vital que tenemos, ¿cierto? Y Dios quiere intervenir en Jesús por el Espíritu Santo y todos los medios que Él nos da a través de la iglesia, la sacramentalidad, todo lo que nos da la oración, la comunidad, el servicio, todo lo que nos da Dios a través de la iglesia es para que nosotros logremos crecer, convertir, transformar, liberar, subsanar, reconciliar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Es lo mismo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El Dios de la paz, el Dios del amor todopoderoso, te santifique en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu. Así que es un principio básico, fundamental que hemos compartido en este espacio durante esta semana. Dios nos quiere restaurar y en la historia de salvación ha restaurado, ha intervenido en la vida total de las personas, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nos ha creado en un acto de amor y de voluntad y de libertad suya para el bien, para la felicidad, para el amor, para la bienaventuranza, para la plenitud. No nos creó para que estuviéramos rotos y dañados y entristecidos y llenos de desolación y de amargura y de desesperanza, no. Dios nos ha creado para el bien, nos ha creado para el amor, nos ha creado para la felicidad, nos ha creado para la bienaventuranza, para el gozo, y por eso quiere Él subsanar, restaurar, reconciliar nuestra vida completa en Cristo Jesús nuestro Señor, por el Espíritu Santo que se manifiesta en todos los medios que Dios nos da para restituirnos. Quiere que nosotros nos relacionemos bien con Él, con los demás, con el mundo, con nosotros mismos, que tengamos una vida equilibrada, armoniosa. Es lo que quiere Dios, quiere lo mejor para nosotros. Dios está a nuestro favor y quiere que también, por la gracia que Él nos envía a nosotros, también nosotros estemos a nuestro favor. Hay gente a veces que no está a su favor, sino en contra suya. Se deteriora, se denigra, se autopercibe, su autoimagen es terriblemente distorsionada, inadecuada, su autoestima, su percepción, su sistema valorativo personal es terriblemente precario. Y Dios nos quiere subsanar a nosotros porque quiere Él que nos relacionemos bien con nosotros, porque quien vive en armonía, porque quien vive en paz, porque quien vive en alegría, en felicidad, en plenitud, quien es uno íntegro, como lo pide Jesús al Padre en el capítulo 17, versículo 21 del Evangelio de San Juan. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que seamos íntegros, eso es lo que quiere Dios de nosotros.
Y al ser íntegros, llenos de paz, llenos de armonía, llenos de amor por nosotros, por supuesto que podemos darle el amor adecuado, asertivo, generoso a los demás. Esa es la medida. Amar a Dios con la mente, con el corazón, con todo el ser, y al prójimo como a nosotros mismos, nos dice desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:5, pero también Jesús lo corrobora en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, en Mateo 22:34. Ahí lo podemos ver. Dios quiere que nos relacionemos bien con Él, con Dios, con Él, que lo amemos con la mente, con el corazón, con toda la fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos, pero también quiere que nosotros seamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de justicia, instrumentos de reconciliación, de unidad, de generosidad, de construcción del bien común. Pero para eso tenemos que ser subsanados, porque una vasija rota no puede cumplir su fin para lo que fue creada si está rota. No puede llevar agua deliciosa, agua de vida a los demás, igual que un ser humano no puede llevar felicidad, bienestar, armonía, gozo, paz y alegría por la vida si él mismo no trabaja en su propia sanación, en su propia restauración integral. Y les decía que Dios así, con un ser humano construido, que es la obra del Espíritu, la obra maestra del Espíritu Santo, es un ser humano transformado, santificado, restaurado, y puede ser muy útil a los demás. Y les decía también que Dios ha intervenido en la historia de salvación. En la Sagrada Escritura hay muchos ejemplos de cómo Dios ha intervenido, modelos de sanación, de restauración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús, de hecho, en Lucas 4:18 va a decir que Él ha venido a anunciar la buena nueva, Él ha venido a dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, liberación a los cautivos e instaurar el reino de amor, el jubileo, el gran misterio del amor de Dios, el reino de Dios entre nosotros. Y la vida de Jesús fue hacer el bien, sanar, liberar, restaurar el corazón, la mente, la vida de mucha gente, mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Jesús ha venido a restituir todo el ser humano y ha venido a redimir y a salvar a todos los seres humanos. Así que bueno, compartimos también, después hemos compartido con Elizabeth Hurtado su testimonio, porque es importante iniciar un proceso de sanidad integral, porque es importante no solamente involucrar los elementos espirituales, sino también los elementos pedagógicos, antropológicos, psicológicos, que el mismo Señor nos da. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí para recordarles algo, hermanos, no llamemos malo lo que Dios ha creado con sus manos. ¿Cómo llamar malo el oxígeno que nos da vida, la creación? ¿Cómo catalogar, etiquetar de malo los bosques, la música, la naturaleza, la creación entera? ¿Cómo pretender hacer eso si es que salió de las manos del Señor? Aquí lo único malo que no es de Dios es el pecado del ser humano, el mal uso de su libertad que tergiversa y que daña y deteriora la belleza, la bondad, la verdad de lo creado. Así que Dios pone todos los medios para que iniciemos un proceso de sanación integral adecuado, asertivo y que arroje abundantes frutos. Y esto se los cuento porque en mi vida, en los primeros años, les decía que llevo 21 años de estar caminando en el Señor y de estar buscando la conversión, buscando la santidad, buscando su presencia, buscando servir, buscando progresar, buscando salvar la salvación, buscando la trascendencia. Ese ha sido mi camino de 21 años. Y los primeros años de mi vida yo me centré exclusivamente a la formación espiritual. Aprendí el querigma, empecé a caminar en discipulado, estudiar la Sagrada Escritura, estudiar elementos teológicos, pastorales, etc. Y duré mucho tiempo en el camino de Dios sirviendo a la gente desde una perspectiva bastante religiosa. Y llegó un momento en el que necesitaba introducir otros elementos, porque yo comprendí en ese momento que muchos elementos de los que yo usaba, netamente piadosos y religiosos, que estaban limitados, ¿de acuerdo?
y entonces empecé a introducir elementos de autoconocimiento, elementos antropológicos, filosóficos, teológicos, elementos que me ayudaran a poner la flecha hacia adentro. Y yo creo profundamente, y por eso hoy, la reflexión de hoy va a ser en ese sentido. Poner la flecha hacia adentro es empezar a trabajar, como dice San Agustín, en nosotros mismos, a esculpir con cincel y martillo nuestro ser interior, y para poderlo restaurar y sanar y esculpir y transformar en una mejor obra de arte, en un mejor ser humano, hay que hacer un trabajo hacia adentro. Por supuesto que hay que seguir con la flecha hacia arriba, que es mirando la fe, mirando la espiritualidad, mirando la iglesia y todos los elementos de transmisión de gracia que nos da la comunidad, la oración, la Sagrada Escritura, todo. Pero hay que hacer un trabajo también hacia adentro, no solamente hacia afuera. Les decía a algún grupo de líderes en estos días que la fe no iniciaba por la imposición del concepto, sino que inicia por el autodescubrimiento del ser como imagen y semejanza de Dios. Así que bueno, poner la flecha hacia adentro es hacer un trabajo personal de autodescubrimiento, de reconocimiento positivo de nosotros y de empezar a colocar cada cosa en su lugar. Es necesario, yo lo hice, introducir elementos nuevos, pedagógicos, psicológicos, que me ayudaran para mejorar mi existencia. Y a eso les voy a invitar en esta noche, a que pongamos la flecha hacia arriba, pero también la flecha hacia adentro de nuestro corazón. ¿Qué es poner la flecha hacia arriba? Poner la flecha hacia arriba es poner los ojos en el Señor. Poner el corazón y la apertura en el Señor para descubrir quién es Él y todo lo que hace por nosotros. Para descubrir qué es lo que el Señor ha hecho durante la historia y sigue haciendo por nosotros. Pero antes, conocer realmente quién es Él. Quién es la persona del Padre, quién es la persona del Hijo, quién es la persona del Espíritu Santo. Y posteriormente, de manera muy breve, por supuesto, muy sencilla, muy breve, en este marco de compartir esta semana, estas herramientas, porque esto lo tenemos que profundizar todo el tiempo, de manera intensa, porque la vida eterna consiste, dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan 17:3, que la vida eterna, es decir, la vida feliz, la vida de bienaventuranza, consiste en conocer a Dios, todo su amor, toda su obra bondadosa, misericordiosa, creadora, omnipotente, conocer a Dios, pero también conocer a su Hijo Jesucristo, a su enviado. Y quien conoce al Padre, quien conoce a Jesús, conoce al Espíritu Santo, se pone en las manos del mejor médico, el médico verdadero de nuestra alma, que es Dios, el médico de nuestro ser total, que es Dios. Él es el que hace todo para nuestro bien y pone todos los medios, las personas, las circunstancias, los momentos para nuestro bien, para nuestra salud y remedio. Así que bueno, vamos a empezar, y en esta oportunidad quisiera que leyéramos un texto hermosísimo que creo que nos ilumina esta noche para emprender esta reflexión en estos cortos minutos. Yo cada vez que me pongo delante de mi computadora y comienzo pues este momento, se me hace muy cortito. Y bueno, quizás a ustedes se les haga largo por todas sus ocupaciones y sus afanes, etcétera. Anhelo que hayan dispuesto este tiempito para estar con nosotros y bueno, para conectarnos con el Señor y conectarnos como familia cristiana, como familia católica, como familia humana, por supuesto, y crecer. Pidámosle al Señor que este trocito de texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 43, nos oriente esta noche. Y dice así: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Qué bendición, palabra de Dios, te alabamos, Señor.
El árbol bueno da fruto bueno. El árbol malo da fruto malo. Y lo que determina que un árbol sea bueno o sea malo es el lugar donde está sembrado. Y por eso, para que podamos nosotros dar frutos como Dios quiere que nosotros demos frutos, es decir, que tengamos una vida armoniosa, feliz, tranquila, pacífica, desafiante, comprometida, y que podamos amar a los demás, comunicarnos con ellos asertivamente, comprender a las demás personas, trabajar por el bien común, todos estos frutos de santidad, de comunicarnos asertivamente con nuestro Dios, de vivir en su presencia, de santificarnos en Él. Todos estos frutos se da si nosotros realmente como árboles que somos, como seres humanos, nos arraigamos, nos sembramos en la presencia viva, poderosa, santificante, amorosa de Dios. El árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Y cada árbol, por supuesto, que se conoce por sus frutos. El hombre saca de su interior lo que tiene, lo bueno o lo malo, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca, habla nuestro sistema de actitudes, nuestras palabras, nuestros comportamientos. Pero lo que determina que nosotros seamos árboles buenos, árboles sanos, es dónde estamos sembrados, dónde están puestas nuestras raíces. Y yo espero, hermanos, que nosotros tengamos puestas nuestras raíces en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y que en este trasegar de la vida nosotros cada vez nos vayamos arraigando más en su presencia, en el conocimiento de Dios, en el seguimiento de Jesús, en la llenura del Espíritu Santo, en llenarnos de gracia, porque es la gracia la que por nuestra colaboración, por nuestra virtud humana y nuestra apertura, la gracia va operando y nos va llevando a tomar buenas decisiones, a tener buenos propósitos, a relacionarnos bien, a construir la vida acertadamente. Así que bueno, lo primero que les digo es, sembrémonos todos los días en Dios, como buen árbol siempre. Y Jesús nos va a decir también en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, como la rama siempre adherida al árbol, el sarmiento a la vid, para que podamos estar frondosos y podamos dar frutos abundantes y así le demos gloria a Dios, que a la larga es nuestro fin, ¿no? Glorificar a Dios con una vida íntegra, integral, con una vida llena de amor, llena de bondad, de misericordia por los demás. La primera pregunta, flecha hacia arriba. Primera pregunta, ¿quién es Dios para nosotros y qué creemos que Dios hace por nosotros? Y basta nada más con ver la historia de la salvación, con estudiar la historia de la salvación, la economía de la fe, decimos, la economía de Dios, la historia de salvación, para darnos cuenta que Dios siempre ha estado a nuestro favor, que Dios es un Padre misericordioso, que Dios es un buen pastor, que Dios es el yo soy, que Dios es ese buen pastor que nos ama, que nos cuida, que nos provee. Basta con leer la Sagrada Escritura y darnos cuenta cómo Dios interviene siempre para bien, para purificar, para corregir, para direccionar, para alimentar, para proteger, para instruir a su pueblo, a sus hijos. Dios es un Dios dador, misericordioso, bondadoso, perdonador. Y eso nosotros lo leemos en Lucas 6:36 y nos lo enseña Jesús. Sean santos como Dios es santo. Así como Dios actúa, ustedes deben actuar. Pensemos en cómo Dios actúa. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den de manera desbordante, de manera amplia y apretada, de tal forma que de esa manera a ustedes se les dará. Él es Dios. Las características de Dios es que no juzga y no condena. Y perdona, es un Dios perdonador y lo podemos ver en toda la historia de salvación. Y es un Dios que perdona, que ama y que nos da de manera desbordada. Así nos pide Jesús que seamos nosotros, pero lo lindo es identificar que así es Dios. Y cuando uno, como ser humano, cuando yo como yo como ser humano, logramos comprender esos rasgos divinos, esos rasgos maravillosos de Dios, como quien no condena, como quien no juzga, como quien Él perdona de manera desbordante, como que quien nos da de manera desbordante,
pues nosotros decimos, oiga, yo estoy amparado, estoy protegido, estoy proveído por Dios y Dios está a mi favor y no tengo por qué tener miedo y no tengo por qué andar en una desdicha continua en mi existencia. Un principio fundamental para la sanidad integral es reconocer que provenimos de Dios y que Él nos favorece a todos y Él favorece mi vida y como buen papá y como buena mamá y como buen pastor y como buen Señor quiere lo mejor para nosotros y va a poner todo, va a invertir todo lo que tenga en su poder. Él es todopoderoso, por eso lo puede todo y se compadece de todo, nos dice el libro de la sabiduría, porque nos ama, porque quiere nuestra felicidad, lo mejor para nosotros. Somos nosotros los que históricamente tomamos malas decisiones, nos influenciamos en la cultura, en la sociedad, en los medios, etc. Y tomamos decisiones equivocadas. Pero es Dios el que siempre nos está corrigiendo, exhortando, guiando, proveyendo, cuidando, protegiendo, animando, inspira, etc. Es Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios Padre de esa manera, nosotros nos llenamos de certeza de que tenemos posibilidad de cambio, de transformación, de mejoramiento. Es una desdicha pretender sanar nuestra vida solamente con nuestras virtudes y técnicas. Él que nos ha hecho en sus manos y nos ha modelado en su presencia, Él es el que sabe nuestra historia completa. Incluso nosotros, aunque tengamos buena memoria, tenemos una memoria inconsciente que nos engaña y a veces no conocemos toda nuestra historia. Él conoce toda nuestra historia y por eso cuando nos ponemos en un proceso de sanidad integral, de restauración integral, Él puede ir a los lugares más oscuros de nuestra memoria histórica, de nuestros afectos, de nuestra cognitividad, de nuestros pensamientos y creencias y subsanar todo, absolutamente todo. Cuando nos ponemos en manos de Dios, hay una certeza de que la sanidad es real. Yo lo he experimentado. Yo me he puesto en primer orden en manos de Dios y después Dios me fue iluminando el camino con buenos psicólogos, con buenos autores, con buenos medios de formación, con muchísimos medios de transmisión de la gracia en la iglesia, con muchas comunidades y hermanos y amigos que me han ido dando herramientas para ir restaurando mi ser, sanando mi vida entera, mi historia y hacer de mí una obra maravillosa en Dios para el bien mío, por supuesto, de mi felicidad, pero también de mi esposa, de mis hijos, de la gente que me rodea y del mundo entero a los que yo pueda acceder. Ayudar, colaborar, inspirar, dar fuerza, vitalidad, dar esperanza, dar amor. Para eso Dios ha hecho una obra conmigo. Así que bueno, toda sanidad, toda restauración está enraizada en Dios. Sumergirnos en Dios, conocerlo a Él para amarlo y para permanecer en Él y tener esa convicción de que Él está con nosotros y nosotros en Él podemos ser restaurados. Mira, conocer a Jesucristo. Yo aquí les voy a recomendar a un autor fundamental que ha sido para mí y es el doctor Arturo Valderas. Ustedes lo consiguen por ahí como ahora mismo, como Arturo y Gema en las redes sociales. Para mí ha sido fundamental un seminario que él impartió y que yo por manos de un obispo llegó a mí. Se llama Madurez Humana siguiendo el modelo de Cristo adulto. Yo a partir de ese seminario logré yo reconocer a la persona de Cristo como mi modelo, mi referente de desarrollo personal, de sanidad integral. Y él analiza todos los rasgos de Jesús, todos los manejos emocionales, cómo él era solucionador de problemas, cómo él se sabía relacionar, cómo maneja sus sentimientos, etc. Y eso me ayudó mucho a conocer a Jesús y saber que como Jesús yo podía llegar a ir caminando y perfeccionándome en Jesús. De hecho, Papa Francisco en Gaudate et Exsultate, en esta exhortación a la santidad, nos habla de que la santidad, es decir, el hombre feliz, la santidad es felicidad. Recuerden Mateo 5.1, felicidad es bienaventuranza, santidad es felicidad, santidad es alegría, santidad es presencia de Dios. Y recuerden eso, hermano, dices Papa Francisco, que la santidad es la configuración de Cristo en nosotros. Es decir, parecernos cada vez más a Cristo, tener los sentimientos de Cristo, como nos dice Filipenses 2.5, tener esos sentimientos de ternura, de bondad que nos habla Colosenses 3.12, esos sentimientos de apertura, de amor, de compasión con los demás.
una vida transformada, modelada según Jesucristo, como hombre, como Dios, por supuesto. Quien se parece más a Cristo es más santo y va a vivir mejor y va a sentir armonía y gusto por los demás, que son su familia y su gente y la gente que le rodea. Así que bueno, conocer a Cristo, que es el Mesías, el Maestro, el Señor, que es el buen pastor, que es la puerta del redil, que es el pan de vida, que es la resurrección y la vida, que es el camino, la verdad y la vida, que es la luz del mundo, que es el agua viva. Cuando nosotros conocemos a Jesús y vamos profundizando en su seguimiento, hombre, nos vamos nosotros transformando, reestructurándonos por dentro. Y ahora que estamos en este margen de tiempo de espera de Pentecostés, ya este fin de semana celebramos la ascensión del Señor y posteriormente la fiesta de Pentecostés, que es la iglesia abriendo las puertas en la mente, el corazón, para que el Espíritu Santo siga viniendo, siga renovando, siga consolando, siga purificando nuestra vida y nos siga llevando, conduciendo a la experiencia de amor de Dios, al encuentro con Jesús, a una renovación integral, a un renacer constantemente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y nos da consuelo y nos conduce a la verdad completa. Así que, de manera muy corta, ampliando un poco la idea que ustedes ya tienen y bueno, pretendiendo que con esto ustedes se arraiguen más en que es Dios el médico del alma. El psicólogo nos ayuda, el sacerdote nos orienta, el pedagogo nos orienta, todos los medios sacramentales, todos los medios que nos ofrece la iglesia es para precisamente sanarnos, porque recuerden que la gracia, que es la transmitida a través de todos los medios que nos da Dios a través de la iglesia, la gracia tiene dos efectos: gracia sanante y gracia santificante. Es decir, la gracia, la vida de Dios, la presencia de Dios en nosotros nos restaura. La presencia de Dios, que es infinito amor, nos sana, nos reconcilia, nos libera, nos hace realmente personas equilibradas, armoniosas, la gracia de Dios. Pero también nos santifica, nos hace cada vez más degustar la presencia de Dios e ir modelando nuestra vida en Jesucristo. Así que bueno, una pequeña mirada en esta primera parte sobre quién es Dios, y qué es lo que hace por nosotros. Les decía, Dios Padre amoroso, Jesucristo Redentor. Yo tengo un concepto muy claro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es Dios Padre que nos ama, Dios Padre que nos crea, Dios Padre que nos planifica y nos planificará. Jesús nuestro Señor, que nos enseña, que nos sana, que nos libera, que nos redime, que nos salva. El Espíritu Santo, que viene y nos consuela, nos llena de entusiasmo, nos llena de guía, nos llena de fuerza, de ánimo, nos guía, nos enseña la verdad completa y nos conduce a Cristo, o sea, nos lleva a la presencia de Cristo y por supuesto a la presencia del Padre, y el Padre nos planifica. Es lo que nos enseña la iglesia a todos. Así que bueno, Él es Dios que está a favor de nosotros, que nos ama, que nos cuida. Es fundamental. Todo árbol bueno da fruto bueno. Pero todo árbol bueno, para que sea bueno, necesita estar arraigado en la tierra buena, en tierra nutrida, en tierra bendecida, en tierra amable, en tierra que genere vida, ¿no? Fuente de vida, que es Dios. Así que ese es el principio de la sanidad, que toda sanidad viene de parte de Dios. Es Dios quien la posibilita y nos da todos los medios. Así que por mi propia experiencia yo les recomiendo: no se aferren a una persona, que es que mi psicólogo me ayudó para superar. Sí, el psicólogo es un instrumento de Dios. No se aferren a una situación o a una cosa o a un medio. Aférrense a Dios. Y Dios nos da los medios. Recuerden que las criaturas, aunque tengan belleza, bondad, aunque tengan hermosura, aunque tengan... y aunque las criaturas nos reflejen la omnipotencia, la hermosura de Dios, no podemos quedarnos con las criaturas. Es decir, debemos ir al fin y no a los medios. Los medios es
los instrumentos y las posibilidades que Dios nos da para nuestra conversión, santidad, restauración, trascendencia, etc. Y no nos podemos quedar en los medios. O sea, yo no podría decirles a ustedes, no, mira, este libro es la panacea, pues, y en este libro ustedes, no, este es un instrumento. Y los autores, que somos Elizabeth Hurtado, la doctora Elizabeth Hurtado, psicóloga, y yo, como pedagogo, como evangelizador, como profesional en el área de la pedagogía, pues somos medios, instrumentos para animarlos a ustedes, para que ustedes sigan el camino. Yo anoche hablaba con alguna persona después de esta transmisión y le decía, mira, me alegra, me contaba su experiencia, cómo ha emprendido ya su camino de restauración. Ella me decía, yo estoy en búsqueda, pero no sé cuándo es que voy a terminar. Y yo le decía, el proceso no es pretender terminar un proceso, es empezar y permanecer. Y el solo hecho de empezar y de permanecer en un proceso de búsqueda y de identificar y de comprender mis realidades, mi mundo interior, y de subsanar y de transformar, pues ya eso genera unos estados de bienestar, unos estados de felicidad, unos manejos de equilibrio y de armonía de manera extraordinaria, queridos hermanos. Solo basta con que ustedes comiencen con un libro, comiencen con un proceso, comiencen con un acompañamiento, comiencen con un proceso de búsqueda. Es cierto, usted ha caminado, muchos de ustedes y que se han conectado, ya están caminando en fe. Están yendo a la Eucaristía, muchos están compartiendo en comunidades, muchos están en procesos formativos, etc. Y está bien, porque eso es parte de la formación cristiana, de la formación espiritual. Pero hay que emprender una búsqueda hacia adentro, una flecha hacia adentro de subsanar mi corazón. Yo les decía que cuando nosotros entramos a nuestra memoria, a nuestra historia, a nuestro mundo interior y logramos identificar todo el potencial, pero también logramos identificar todos los vacíos, logramos identificar todas las rupturas, los fraccionamientos, las ataduras, las cadenas que aún tenemos, cognitivas, emocionales, espirituales. Cuando nosotros logramos entrar hacia adentro, identificar todo nuestro ser, no solamente reconocemos lo positivo y nos llenamos de optimismo por la vida y vamos construyendo una identidad auténtica, sino que identificamos lo anómalo en nosotros y podemos realmente generar procesos de cambio, de transformación. Por ejemplo, y les decía en estos días, si usted es una persona muy enojada, usted dice, no, yo me altero por nada y soy muy enojón, soy muy iracundo, me enojo por nada. Si usted es cristiano y ya está caminando en la vida cristiana y usted no profundiza en esa estructura que a usted por así decirlo, lo imperfecciona, pero también le genera unos estados de malestar terrible, le genera división con su gente por su mal genio, pues hay que trabajar en ello, hay que identificar dónde está la raíz de ese enojo recurrente, dónde está el origen, cuáles son las creencias que sustentan ese comportamiento, esa actitud continua en mí, y también cuáles son las emociones que están quizás contenidas en mí que yo necesito identificar para transformar y estar mejor. Una vida de enojo, una vida de rabia, una vida de qué sé yo, de irritabilidad todo el tiempo es un infierno. Es un infierno y eso hay que superarlo. Dígase de la culpa, dígase de los complejos, dígase de otras conductas anómalas, comportamientos inadecuados, sistemas de conversaciones inadecuados que necesitamos cambiar. Así que bueno, enraizados en Dios para ser árboles sanos y empezar un proceso sano. Ahora, pongamos la flecha hacia adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué significa poner la flecha hacia adentro? Ya se los voy a explicar. Le voy a revisar por aquí quienes están conectados. De nuevo por acá. Anita Padilla, Dios te bendiga. Teo, bendiciones. Vanessa, bendiciones. Mari Rubiano, amiga, Dios te bendiga. Ana Catalina, bendiciones. Mi admiración total por ti, por tu ministerio, hermana. Mario, Dios te bendiga. Un abrazo, hermano. Estelita desde Yopal. Creo que estás en Yopal, Estela Riaño, ¿verdad? Trinity, Dios te bendiga, un abrazo. Trinity Quesada, Dios te guarde, qué bendición poder estar conectados por este medio. Bueno, espero que compartan este material con sus comunidades, con sus amigos. Y Carmen Negreiros, bendiciones, Carmencita, bendiciones a ti, a tu comunidad, San Andrés ahí en Washington, a tu esposo, a tu familia, bueno, y todo lo que haces también en la Renovación Carismática allí.
Así que bueno, qué bendición estar con ustedes. Ay, Dinael Barrera, Dios te bendiga, mi hermano en Vitalito, qué bendición, mi gran amigo. Estoy extrañando el café. Así que bueno, Stuart, Dios te bendiga, mi hermano, qué bendición. Qué bueno que estés ahí conectadito, hermano. Y bueno, feliz yo de poder compartir desde mi condición de educador, pero también desde mi condición de evangelizador, herramientas, ideas que nos puedan ayudar en este proceso de transformación. Segunda idea, poniendo la flecha hacia adentro. La flecha hacia adentro es proceso de autoconciencia, proceso de autoconocimiento y proceso de superación. Poner la flecha hacia adentro no quiere decir que tú te salgas de las directrices doctrinales o religiosas de la Iglesia Católica. Mire, los padres de la fe como San Agustín nos han enseñado a entrar a nosotros, a buscar en nuestro mundo interior para que nosotros logremos transformar, identificar y proyectar lo que realmente somos, nuestra esencia. El no conocernos, el no poner la flecha hacia adentro, nos vamos a sujetar solamente de las ideas, solamente de los conceptos. Y resulta que cuando tú trabajas hacia adentro y logras identificarte como hijo, como imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo primero? Empiezas a descubrir tus rasgos de ser humano, a imagen y semejanza de Dios, empiezas a descubrir todas las estructuras que implican tu ser. La primera conciencia que nosotros tenemos que descubrir, hacer y descubrir en nosotros es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y que como cuerpo, alma y espíritu, ya se lo señalé Lucas 2:42, como cuerpo, alma y espíritu nosotros estamos llamados a cuidar armónicamente todo. Lo físico, lo psicológico, lo espiritual. No es por aparte, es integrado. Eso es lo primero que nosotros debemos reconocer en nosotros, que somos cuerpo, alma y espíritu, y que nuestro autocuidado va en esa dirección. La dirección de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra psiquis, que es nuestro mundo cognitivo, pero también nuestro mundo emocional, y por supuesto cuidar nuestra vida en el espíritu. Amén. Eso es fundamental, lo primero que hay que descubrir en nosotros. Estamos con la flecha hacia adentro. Lo segundo que hay que descubrir es, desde una visión espiritual, es esto que yo les decía, que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y aquí en el libro nosotros planteamos una cosa hermosísima, que fue una revelación de Dios lindísima, y es cuáles son los 7 rasgos de un ser humano, el ser humano. El ser humano tiene 7 rasgos que nos hacen idénticos a Dios, que nos hace imagen y semejanza de Dios, como lo señala Génesis 1:26. Tenemos inteligencia para discernir la vida, a diferencia del mundo vegetal, del mundo mineral, del mundo animal. Tomamos conciencia de lo que somos, discernimos los acontecimientos pasados, presentes y vislumbramos lo futuro. Hacemos consciente nuestro entorno y nuestro mundo interior y razonamos y somos conscientes del aquí y del ahora, inteligencia. Pero también nos ha dado Dios vocación de bien. Es decir, en todos los seres humanos hay un deseo profundo de bien, y por eso nosotros anhelamos sobrevivir, anhelamos realizarnos, anhelamos relacionarnos bien con los demás, anhelamos trascender, anhelamos la felicidad, porque ese sello de bien, ese sello de felicidad está puesto en nuestro corazón. De hecho, San Agustín va a decir, cuando yo me diera a ti con todo mi ser, ya no habrá para mí ni penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Y dice San Agustín, tú, Señor, nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así que hay un anhelo profundo de felicidad, pero también de inteligencia, de memoria, donde recordamos toda la historia, memoria consciente, memoria inconsciente. Eso es un tema a profundizar en otro momento. Tenemos voluntad, de las facultades primarias, conciencia, voluntad, tenemos libre albedrío para tomar determinaciones. Dios es respetuoso de nuestras decisiones, pero también tenemos afectividad, sensibilidad, tenemos sentimientos, y eso nos hace parecidos, nos hace imagen y semejanza de Dios. Pero también tenemos y estamos hechos, recuerden ustedes en Génesis 2:7, después de haber creado Dios al ser humano,
con propósito de bien. Recuerden, lo hizo del barro, del polvo de la tierra, después de haberlo hecho inteligente, con conciencia, es decir, con discernimiento, con razonamiento, de haberle puesto el deseo de bien, de haberle puesto la memoria para que recordara su historia, de haberle puesto voluntad, de haberle dado libre albedrío, después de darle afecto, porque lo llenó de afectividad. La afectividad no es un error, la afectividad es un rasgo divino, es un rasgo de Dios en nosotros que nos ayuda a amar, a sentirnos amados, a sentir por los otros, a sentir la vida. Si no tuviéramos esa facultad, ese don precioso de la emocionalidad, de los sentimientos, seríamos como un libro. Seríamos como un libro inerte. Este libro yo lo toco, le doy besos y él no me dice nada porque él no siente nada. En cambio nosotros tenemos corazón, decimos en la Biblia. Tenemos afectos, tenemos sentimientos que nos hacen, primero, necesitados de recibir afecto, de recibir amor en las etapas convenientes, pero también necesitados de dar el afecto. ¿Qué tal si fuéramos una madera? ¿Qué tal si fuéramos una mesa, una silla, un elemento del mundo mineral, material? Somos seres humanos a imagen y semejanza de Dios y nos parecemos también en que somos afectivos, en que tenemos sentimientos, sensaciones, ¿de acuerdo? Pero también nos dio el Señor el soplo del Espíritu, que es lo que les referenciaba en Génesis 2:7. Después de haberlo moldeado, insufló sobre él y le dio la posibilidad de ser un hombre, un ser viviente, un ser lleno de Dios, lleno de facultades, de rasgos que Dios le concedió, pero también lleno de Dios. Así que eso somos nosotros. Y cuando les digo pongamos nuestra flecha hacia adentro, es reconocer lo que somos en Dios, como Dios nos ha formado, con inteligencia, con propósito de bien, con memoria para recordar la historia, con voluntad, con libertad, con afectividad y con gracia. Con gracia. Esa gracia que perdimos nosotros, que perdieron nuestros primeros padres en el jardín por el pecado, es restituida por Jesús. Y la muerte de Cristo, la vida de Cristo, la enseñanza de Jesús, la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es el acto sublime de Dios para restituirnos a nosotros la gracia, sanante, santificante. Esa gracia que recibimos todos los días a través de la oración, de la palabra, de los sacramentos, de la comunidad, de los amigos, de la lectura, de tantos medios que Dios las transmite. Pero también nosotros necesitamos descubrir, mira, y hoy quiero, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero hoy quisiera decirles dos realidades que nosotros tenemos y que esas dos realidades sí o sí requieren conocerlas y redireccionarlas. Escuchen bien esto, queridos amigos. Y eso es un elemento antropológico, ya vamos con un elemento antropológico. El elemento antropológico para mí, y yo lo usé mucho y lo he usado mucho, es esta pirámide de las necesidades de Maslow, del psicólogo Abraham Maslow. Yo empecé a investigar esta teoría de Maslow sobre las necesidades y es muy sencilla. Mira, están en el libro, de hecho. Las necesidades de Maslow dice, o la teoría dice que los seres humanos con cuerpo, alma y espíritu, imagen y semejanza de Dios, tenemos unas ciertas necesidades que sí o sí necesitamos suplir. Y nadie puede decir, no, eso no es de Dios. Lo único que no es de Dios es el pecado. El pecado no es de Dios. Y aún así el Señor dice, pues, entrégame tu pecado y yo lo redimo y con la sangre de Jesús y te hago de nuevo. Pero el resto, todo en el caminar, que sea justo, que sea noble, que sea puro, que sea lleno de verdad, de bondad, es un regalo de Dios para nosotros. Por eso es que Dios le dice a Pedro allá en Hechos de los Apóstoles, no llames malo lo que yo he creado con mis manos. Aquel que ama a Dios, ama todo lo que ha nacido de Dios, nos dice San Juan. Si usted ama a Dios, dice que ama a Dios, usted tiene que amar al hermano, usted tiene que amar el mundo, el medio ambiente, usted tiene que amar el mundo creado por Dios, las personas, los seres humanos. Aquel que dice que ama a Dios pero aborrece la creación de Dios, todo el que ame a Dios, ama todo lo que ha salido de Dios. Aquel que ha aprendido a amar a Dios, ama todo lo que ha nacido de Dios, a Jesucristo, a la iglesia, a los hermanos, la creación. Bueno, qué lindo. ¿Qué dice Maslow? Que creo que es un elemento fundamental porque aquí
yo puedo concluirles una cosa fundamental con respecto a las rupturas que pueden haber en nosotros o los vacíos que pueden haber en nosotros, y que quizás esos son los que alteran nuestra vida y condicionan nuestros estados hoy de vida, de bienestar, y nuestro sistema de actitudes, nuestro sistema comunicacional, nuestro sistema comportamental. Dice Maslow que todo ser humano necesita suplir una primera necesidad, y es la parte fisiológica, es decir, tener alimento, vivienda, vestido, sobrevivencia. Cuando un ser humano en sus etapas de infancia o de adolescencia o de adultez carece de estas necesidades primarias, pues genera todo un trauma también psicológico y también espiritual, ¿no? El salmista va a decir: Señor, dame, no tampoco, porque si no me enojo contigo, pero tampoco mucho, porque me puedo olvidar de ti. Es decir, tener las necesidades básicas es fundamental para que se genere sanidad en el ser humano. Un niño que carezca de comida, que carezca de vivienda, que carezca de lo necesario para la subsistencia, es un niño que va a crecer con carencias. Bueno, y ahí ya después les voy contando cada cosa. 2, dice Maslow, que todo ser humano necesita sentirse seguro y protegido. Es decir, un ser humano necesita reconocer en el mundo que está protegido, que está cuidado, que aunque hay riesgos de tipo relacional, social, cultural, por la violencia, incluso familiar, espiritual también, la persona se siente segura. Todos necesitamos sentirnos seguros y protegidos, de parte de nuestra familia y de parte de Dios y de parte de la sociedad. Por eso las autoridades tienen que velar por ese derecho humano, la protección y la seguridad de los ciudadanos. Y lo lógico de una familia es que proveamos la seguridad y la protección necesaria, de que al niño, al adolescente, al grande, al anciano, no se le maltrate, no se le indignifique, no se le rompa, no se le dañe, no se le aplaste, no se le maltrate. Así que todos los seres humanos necesitamos protección y seguridad. Otra cosa que necesita el ser humano: 3, afecto y estima. Todos necesitamos tener filiación familiar, tener amor incondicional, ser respetado, ser dignificado en nuestra vida familiar, en nuestra vida eclesial, en nuestra vida social. Todos necesitamos ser amados, cuidados y llenos de afecto. Recuerden que estamos hechos de afecto y de sensación y de sentimiento. Todos necesitamos. Cuando una persona no se le da el afecto suficiente, incluso dice la psicología que hay 2 etapas en la vida que uno tiene para la afectividad: la etapa del recibir, que son de la juventud hacia atrás, y la etapa de los 18 hacia atrás, por así decirlo, y la etapa del dar, que es la de los 18 hacia adelante. Cuando tú recibes el afecto en todas las etapas de desarrollo adecuado, cuando tú recibes el cariño, el amor, la protección, el cuidado, la dignidad dentro de tu entorno familiar, dentro de tu entorno escolar, se me paró un poco ahí en la transmisión, dentro del entorno escolar, social, cuando una persona recibe el afecto adecuado en las etapas adecuadas, pues va a ser un ser humano dador de amor, dador de protección, dador de afectividad. ¿De acuerdo? Así que todo ser humano necesita esto. 4, todo ser humano necesita reconocimiento familiar y social, pertenencia, liderazgo, aprender a hacer las cosas, empoderamiento. En la familia, en la escuela, en la iglesia, en la sociedad. Todo ser humano necesita ser empoderado, ser reconocido, ser acogido, ser retribuido, por supuesto. Cuando en la familia no hay ese tipo de donación hacia los demás, cuando no es el afecto suficiente, el reconocimiento vital de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, de tu abuelo, que ellos se sientan amados en casa, pues van a ser personas tristes, personas en un estado de malestar que no les va a permitir la felicidad. Así que bueno, este elemento antropológico que me parece genial mostrárselos. Todo ser humano necesita autorrealización, tener sueños, tener anhelos, tener propósitos, tener metas y cumplirlas, y tener además gente que le ayude a cumplir esas metas, su familia, su papá, su tío. Un niño, por ejemplo, de 7 años, por ejemplo, yo tuve una vez una niña que la acompañé en su proceso de restauración, y ella me decía: ve, a mí me duele mucho, bueno, ya grande, por supuesto, la persona, decía que cuando ella era niña, ella quería tocar guitarra,
y tenía el anhelo de ser cantante, pero que su papá un día la corrigió y le dijo que eso no era para ella, que eso era para gente loca, para gente que estaba por allá con una vida desordenada, que ella tenía era que estudiar otro tipo de cosas. Y esa niña se frustró y ya siendo grande, pues frustrada con el tema del arte, con el tema de cantar. Cuando una personita tiene sueños y no se le apoya, cuando una persona grande o adolescente o joven o chica y no se le apoya, se le ayuda a cumplir ese sueño, hay una frustración tremenda y vamos a tener adultos frustrados. Así que bueno, estamos identificando desde este elemento algo muy importante. 5. Autorrealización. 6. Toda persona humana necesita aprender a dar y recibir, a servir a los demás. Aprender en la casa a servir en el cuidado mutuo, en el orden de la casa, a servir en la escuela, a servir en la iglesia, a servir en sociedad. Todos necesitamos aprender eso. Son necesidades básicas. Si yo le coloco una, todos los seres humanos necesitamos trascender, tener una vinculación espiritual, porque es una necesidad innata en nosotros. Así que bueno, esas son las necesidades de una manera muy rápida, muy breve. En el libro están explicadas ahí, y grosso modo, por supuesto. Y otro elemento fundamental, que no se los voy a explicar, pero voy a darle unas puntaditas, es el elemento de las etapas de desarrollo, de construcción del ser humano. El ser humano tiene varias etapas en su vida y en cada etapa necesita él suplir unas necesidades, alcanzar unos logros para el futuro, pero también superar unas amenazas y posteriormente prevenir unas consecuencias futuras. Y nosotros hemos puesto en el libro 8 etapas. Primera etapa, la etapa prenatal, cuando la persona está en el seno materno, en el seno de su madre. La segunda etapa, en la etapa de lactancia. Tercera etapa, la etapa de primera infancia, cuando el niño empieza a gatear. Recuerden que Erik Erikson nos habla en su postulado de psicología, nos habla sobre las etapas de desarrollo más en el ámbito escolar, ¿verdad? Nosotros por regalo de Dios, hemos definido unas etapas en la construcción de la vida también, pues tomando un poco de referencia de las etapas de desarrollo de Freud. Clasificamos unas etapas de desarrollo que en la vida normal son muy comunes para nosotros. La etapa prenatal, es decir, el niño en el seno materno, ¿cómo se da ese proceso? La etapa de lactancia, cuando está en el seno materno. La etapa de primera infancia, cuando el niño empieza a gatear. La etapa de niñez, o sea, de infancia. La etapa de adolescencia, la etapa de juventud, la etapa de adultez y la etapa de ancianidad. La vida nuestra es una historia que se escribe desde el seno de mamá. Dios, a través del profeta Jeremías, nos dice que Dios nos conoce y desde el seno materno, pues Él nos ha moldeado, ha creado todo nuestro ser, ¿verdad? Pero Dios siempre está con nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Sin embargo, el modo como nosotros hemos ido creciendo en las etapas de desarrollo, ese sí que altera nuestro comportamiento hoy, nuestras actitudes hoy, nuestras palabras hoy, nuestros estados de bienestar o de malestar hoy. O sea que usted, de alguna manera, y yo somos producto, de una historia, de cómo nos concibieron, de cómo estuvimos en el seno de nuestra madre, en qué condiciones, de cómo estuvimos, de cómo nos lactaron en los brazos de mamá, de lo que vivió nuestra madre en esas épocas, de cómo nos construyeron en el momento de la primera infancia, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. Esto yo lo descubro cuando empecé mi proceso de sanación interior, cuando empecé a ir hacia adentro y empecé a descubrir cuáles eran mis necesidades básicas y cuáles eran mis etapas de desarrollo y cómo las viví. Yo hice un proceso muy personal de empezar a descubrir, y de hecho hice un proceso de preguntarle a mamá sobre cómo fue mi momento de estar ahí en la barriguita de mamá. O sea, ¿cómo fue mi momento? ¿Cómo fue mi etapa mi etapa prenatal? ¿Qué cosas sufrió mi mamá? ¿Qué cosas padeció ella? ¿Cuáles eran las realidades de su contexto, etcétera? Y empecé a averiguar con ella todas las etapas de mi vida y empecé a descubrir
que por supuesto en esas etapas de desarrollo en las que yo necesitaba suplir unas necesidades, alcanzar unas tareas madurativas, superar y generar unos aprendizajes adecuados, resulta que se alteró en mi proceso. Mi papá, mi mamá, violencia intrafamiliar, alcohol, violencia verbal, psicológica, física, problemas de desprecio, de humillación, problemas de perversión, problemas de rechazo, todas esas heridas que también están en el libro, esas heridas que nos va marcando, heridas de rechazo, heridas de abandono, de agresión, de humillación, en las etapas de desarrollo, porque yo las viví. Yo apenas empecé a caminar en Cristo a los 21 años y empecé a caminar en un proceso de restauración. Pero antes yo identifiqué unas heridas en mí terribles, de injusticia, de traición, de ver a mi padre traicionar a mi madre, de violencia, de perversión, de niños, adultos que nos inducieron en revistas pornográficas o nos tocaron de manera inadecuada. Eso es una herida de perversión. Todas esas heridas se han abierto en la historia, en las etapas de desarrollo, en esas etapas de desarrollo. Y hoy de alguna manera han modelado nuestros sistemas de creencias, nuestros sistemas, nuestro cúmulo de emocionalidades y por supuesto nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestro carácter se vio modelado por la historia. Y hoy lo que tú eres en tus actitudes, lo que tú eres conversando con los demás, lo que tú eres con tus comportamientos, contigo mismo, con Dios, con tus relaciones, con tus vinculaciones sociales, etcétera, están condicionadas por lo que en tu historia se ha escrito en ti. Se los digo desde mi propia experiencia, pero también se los digo desde la parte profesional en todos mis procesos de aprendizaje, de investigación. Es necesario entrar hacia nosotros mismos, y ya se me fue el tiempo, ya voy a acabar. Es necesario entrar a nosotros para descubrir primero quiénes somos y cómo estamos. Recuerde eso, si quiere apúntelo. Es necesario entrar en una travesía, en un remar mar adentro hacia nosotros para descubrir todo el potencial con el cual hemos sido creados, pero también todas las rupturas, los traumas, los vacíos, las heridas, todos los malos aprendizajes que nos enseñaron en nuestra historia, desde el seno materno, pasando por la infancia, la adolescencia, la adultez, y revisar qué cosas se ajustan realmente a la verdad, a la justicia de Dios, al bienestar y a la felicidad y al objetivo de Dios para nosotros, que es la felicidad. Así que es necesario iniciar en un proceso con la flecha hacia adentro de autodescubrimiento y de transformación de todo lo que somos. Eso fue lo que yo hice. Un proceso de autodescubrimiento y de subsanar heridas y de subsanar aprendizajes. Para eso, y ya aquí termino, para eso, ayer Elizabeth nos hablaba, hay tres terapeutas que han sido fundamentales para mí, igual para Lisa, igual seguramente muchos psicólogos lo han abordado. Albert Ellis habla de una terapia que se llama terapia TREC, terapia racional emotiva conductual. Esa terapia es muy fácil encontrar, esa terapia es muy fácil investigarla, esa terapia es muy fácil incluso encontrarla en algunos profesionales de la psicología como método terapéutico de ellos, en la que analiza cuáles son nuestros sistemas de pensamientos, de creencias, que genera, cuáles son los comportamientos históricos, cuál es el evento, el suceso significativo que generó determinados pensamientos y genera determinadas emociones y conductas que a su vez, cuando yo he tenido un suceso histórico, y eso lo vamos a tratar mañana, ¿vale? Un suceso, vamos a ver los sucesos históricos y qué posibles creencias generan esos sucesos históricos y cómo esos sucesos, ese cúmulo de aprendizajes por los sucesos históricos de mi vida, generan un cúmulo de emociones en mí, por lo tanto, esas creencias inexactas, inadecuadas y ese cúmulo de emocionalidades, contenidos inadecuados, generan en mí una personalidad no tan ajustada, distorsionada. Un sistema de comunicación inacertada, un sistema de comportamientos inacertados, un sistema de actitudes inacertadas. Entonces, tú ves, y voy a terminar de esta manera. Bueno, esa
Esa es una de las terapias que se pueden conseguir, se llama Albert Ellis, terapia TREC, terapia racional emotiva conductual, analizar los hechos de la historia y qué sucesos o qué creencias han generado esos sucesos y cómo eso genera un cúmulo de emociones y unas conductas. Otra terapia es la de Aaron Beck, que es terapia cognitiva, que es una terapia, son unos elementos también muy parecida a la de Albert Ellis, que es revisar nuestros pensamientos a partir y nuestras emocionalidades a partir de los comportamientos hoy. Nosotros hemos dado acá ya termino hermanos, hemos dado acá en el libro un instrumento para que tú identifiques, es un instrumento muy lindo, tú identificas un comportamiento inadecuado hoy y te vas a dar cuenta y lo analizas y te vas a dar cuenta que ese comportamiento inadecuado tiene una raíz, o sea que fueron sucesos históricos que te condicionaron y que te enseñaron, te dieron aprendizajes y que posteriormente te llenaron de emociones y que hoy esas emociones pueden estar dominando en tu vida. Amén. Bueno, hermanos, terminamos hoy. Mañana les voy a enseñar el instrumento. Mañana les comparto un poco más de otros elementos que hemos incorporado y también vamos a ver básicamente cuáles son los rasgos y las características de una persona sana. Y esto está aquí también en el libro, partiendo también por supuesto de este autor que les decía hace un ratito, del doctor Arturo Valderas, en este curso de madurez humana siguiendo el modelo de Cristo adulto. Vamos a ver los rasgos de madurez de Jesús. Y esos rasgos de madurez de Jesús son los rasgos de una persona sana. Y una persona sana produce mucho fruto y es feliz y es armónica y se relaciona bien y no anda con delirios de persecución y no anda con una actitud psicorrígida y no anda buscando enemigos por todo lado y no anda peleando con él mismo hasta con su sombra y con su historia y no anda culpándose y quejándose y no anda desesperado por la incertidumbre del futuro. Es una persona que sabe confiar en Dios, que sabe vivir armónica y equilibradamente consigo mismo, pero también sabe vivir armónica y equilibradamente con su entorno, con los seres humanos y con las cosas. Una persona libre. Así que bueno, les doy mi abrazo, vamos a orar un momentito, porque ya se nos fue el tiempo, es una horita de este encuentro. Papá Dios, te damos infinitas gracias, te doy infinitas gracias, amado Dios, por la vida de mis hermanos que hoy se han conectado. Te doy infinitas gracias, Señor, por Anita Padilla, por Teo Carrillo. Te doy gracias por Mari Rubiano, por Ana Catalina, Señor, aquí en Medellín, por Mario Villatoro, amado Dios, por Estelita Riaño. Te doy gracias por Mari Trinity, amado Señor, por mi hermana Carmen Negreiros, por Idinael aquí en Pitalito, por Stuart allá en Washington, amado Señor, por Elizabeth González. Te doy gracias por Elizabeth Acosta, por José Gómez, amado Dios, por María Menjivar. Te doy gracias por todos ellos, amado Dios, por sus familias, por sus sueños, por sus trabajos, por sus anhelos, por sus necesidades. Y te pido, amado Dios, que los bendigas, que bendigas mi familia, que bendigas mi vida, mi emprendimiento y todo lo que yo hago para el bien de la educación y de la evangelización, Señor. Pero te suplico en el nombre poderoso de Jesús que bendigas a mis hermanos en su ser entero, amado Dios. Bendícelos en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, como nos lo dice San Pablo en la primera de Tesalonicenses 5:23. Santifícalos, llénalos de tu gracia, inspíralos, apasionalos, Señor, por buscarte, por vivir una vida feliz y armoniosa, por seguir adelante, creciendo, edificándose. Te suplico, amado Dios. Tú has dicho, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y yo ahora mismo pido en unidad con ellos, amado Dios, que nos bendigas a todos, que nos liberes, que nos sanes, que nos liberes de toda enfermedad y estas enfermedades pandémicas externas, Señor, que quieren llenarnos de pánicos, de inseguridad, de desesperanza. Destruye absolutamente todo, amadísimo Jesús, en tu nombre, y permítenos ser personas libres, armoniosas, llenas de paz, de bondad, de misericordia. Papá Dios, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. También por la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María y de toda la Iglesia triunfante. Amén, amén y amén.
Bendiciones, queridos amigos. Nos vemos mañana. Mañana es el último día de estas pequeñas introducciones y herramientas de sanación integral y que yo les estoy ofreciendo esta semana por este canal o por esta fanpage. Y bueno, mañana terminamos. Espero seguir paulatinamente compartiendo sobre el tema. A mí este tema me apasiona muchísimo porque es el tema que yo he trabajado durante todo mi progreso espiritual y mi maduración en Cristo en mi camino de conversión. Así que yo no desisto, yo sigo trabajando en mí, sigo aprendiendo, sigo conociéndome, sigo superando, sigo reescribiendo en mí como Dios me permite hacerlo en el Espíritu Santo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, a tu familia, Stuart, a todos ustedes. Gracias y bendiciones. Nos veremos mañana a las 6 de la tarde. Por favor, compartan este video con todos sus amigos, con sus contactos, para que ellos aprendan un poco de este tema. Este tema es fascinante, pero es un desafío, es un remar mar adentro que creo que lo necesitamos todos en la Iglesia Católica. Sanidad integral, restauración integral del ser, para que seamos seres humanos que dejamos que la gracia opere mejor y vivimos mejor en armonía con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos. Así que bendiciones, muchas gracias. Chao, chao. La Virgen nos acompañe. Chin.